Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta celebración. Hoy desde la parroquia panamericana, perteneciente a la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, desde la ciudad de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas. Hoy en este segundo domingo de Pascua queremos reflexionar y ver cómo nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros, a pesar de nuestros altibajos, dudas y temores. Y lo hacemos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo hacemos así, porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Leemos el Salmo 133. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Amado Dios, estamos reunidos hoy aquí para escuchar tu palabra. Palabra que viene a nosotros en medio de nuestras dudas, altibajos y temores. Que se abre paso a través de nuestros encierros. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da la paz que el mundo no nos puede dar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da el aliento del Espíritu Santo para salir a vivenciar la Pascua, para hacer presente tu crucifixión y resurrección por todos nosotros. En nombre de Cristo. Amén. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaban al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: «La paz sea con ustedes». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados». Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Y él les dijo: «Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Dios mío, Señor mío». Jesús le dijo: «Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Reciban la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. El texto que tenemos este domingo tiene un aspecto que me parece muy interesante destacar y que está vinculado con todos los discípulos y no solo con Tomás, en quien solemos detenernos y abundar en nuestras predicaciones y sermones. Pero de Tomás vamos a decir algunas cositas. Tomás habla en el Evangelio según San Juan 3 veces. Una es en el capítulo 11. Vemos como cuando a Jesús le anuncian que ha muerto su amigo Lázaro, y los demás discípulos le dicen que no vaya hasta donde está Lázaro, por miedo a ser asesinado por los judíos. Tomás dice, vayamos con él. Vemos acá en Tomás una actitud valiente. También aparece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y en este texto muy conocido que acabamos de escuchar. Pero en realidad Tomás y los discípulos son una misma representación. Y me quiero detener justamente no en la primera vez que Jesús se aparece a los discípulos, sino la segunda vez en este texto, es decir, en el versículo 26. Porque hay un dato no menor. Cuando Jesús se vuelve a aparecer nuevamente a los discípulos, pero esta vez con Tomás presente, los discípulos están encerrados. Los discípulos 8 días después continúan encerrados. ¿Qué pasó con esos discípulos, los cuales una semana antes habían visto la tumba vacía, que habían creído, como Juan y Pedro? ¿Qué pasó con esos discípulos a los cuales Jesús les dio su paz, a los cuales Jesús les dio el Espíritu Santo? Ahora vemos en el versículo 26 que una semana después están encerrados otra vez. El evangelista nos muestra algo que es muy real y constitutivo de todo ser humano. El texto nos muestra la fragilidad, la inconstancia, lo cambiante, lo efímero y pasajero de la fe de los discípulos. Los altibajos de la fe, aún viendo al crucificado y resucitado, los discípulos se encuentran encerrados una semana después. Esta actitud que vemos en ellos es una actitud que nos resulta muy conocida. Es una actitud que nos resulta muy familiar, que nos da la sensación de que la hemos visto en alguna otra parte. Nos suena de algún lado. Y la respuesta es fácil. Es nuestra actitud. Porque nosotros somos como los discípulos. Nosotros somos como ellos, que a pesar de que vemos al crucificado y al resucitado, nos volvemos a llenar de miedo, nos volvemos a llenar de dudas. Por eso nosotros nos tenemos que identificar con ellos, con los discípulos. Y esto es algo muy interesante que hace el evangelista cuando describe a los discípulos. Los describe muy bien. Los describe como somos nosotros.
Y estos discípulos, ¿por qué iban a cambiar? Si antes de que Jesús fuera crucificado y que resucitara, mostraban también sus miserias, sus discusiones entre ellos, mostraban que eran viscerales, que tenían actitudes de poder, que negaban a Jesús. Los discípulos nos muestran algo muy claro, que la experiencia del resucitado y crucificado es fundamental, pero que la fe es un camino, es un proceso donde también hay altibajos, donde también tenemos momentos de dudas. Experimentar al crucificado y resucitado es una experiencia trascendental y fundamental para nuestra fe. Es necesaria, pero los altibajos, los miedos, las dudas aparecen. Como dice acá el texto, 8 días después estaban encerrados nuevamente con Tomás. El Evangelio nos advierte también que así como los discípulos dudaron, seguramente nosotros vamos a tener dudas. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros debemos creer sin ver. ¿No nos pasa como a los discípulos? Luego de haber estado en algún campamento de jóvenes, de haber tenido alguna experiencia fundamental en nuestra fe, de haber participado en algún estudio bíblico, en algún encuentro, sentir que nos queremos comer el mundo, sentir que tenemos una fe que avanza contra todo y que nada la puede detener. Nos salimos renovados y con muchas energías, pero luego aparecen las dudas, aparecen los miedos, aparecen las incertezas, a veces por las situaciones de dolor, por la cruz que tenemos que llevar. Y nos vemos ahí, como los discípulos, encerrados, con miedo y con dudas. La buena noticia de este texto es que Jesús se aparece en medio nuestro. Él está ahí, apareciéndose, mostrándose en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias. Él entra en nuestra vida a pesar de que nosotros cerramos las puertas. Jesús está en medio nuestro a pesar de nuestros altibajos, a pesar de nuestra inconstancia. Jesús sigue entrando y viniendo en medio nuestro, apareciendo en medio de la oración, en medio de las palabras de un hermano, en medio de cuando leemos un texto bíblico. Jesús está ahí, entrando en nosotros, acercándose. Y Jesús viene a nosotros sabiendo que seguramente tendremos altibajos, sabiendo que seguramente al tiempo volveremos a cerrar nuestras puertas, que el miedo se apoderará de nosotros. En este tiempo de pandemia hemos visto cómo Jesús ha entrado a nuestros hogares. ¿Cuántos nos hemos sentido fortalecidos, renovados, cuando escuchamos en la radio a alguien hablar y dar un mensaje, cuando pudimos ver estos cultos que se han transmitido? Jesús está ahí fortaleciéndonos, trayéndonos su paz y soplando nuevamente con su espíritu. Espíritu que nos fortalece en medio nuestro. Jesús está ahí, en medio
nuestro. El crucificado y resucitado lo experimentamos de diversas formas, a veces de forma individual, pero también el crucificado y resucitado es una experiencia colectiva. Jesús está ahí, apareciendo cada día, cada semana, en cada momento, en medio nuestro. Y para mí una de las experiencias comunitarias y colectivas más fuertes que tenemos es ir al culto. Desde muy joven me gusta ir todas las semanas al culto, todos los domingos. Me gustaba y me sigue gustando ir al culto, como a muchos. Y es más, conozco gente que ha vivido en otros países y sin entender el idioma han ido igual al culto. Porque en esa experiencia comunitaria de escuchar una canción, se podían conectar con Dios. Vamos al culto, al tiempo, a la semana, con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestros temores. Y ahí nos encontramos con Jesús. Él está ahí, mostrándonos sus marcas, mostrándonos sus heridas. Él está ahí. El crucificado está en medio nuestro, mostrándonos la cruz de un hermano, de una hermana. Está ahí, dándonos su paz, su aliento, a través de la oración, del encuentro. En esa experiencia comunitaria encontramos a Jesús, que nos conoce, que sabe de nuestros miedos, de nuestros temores, que nos fortalece y nos da la fuerza para salir nuevamente a anunciar que Él es el crucificado y resucitado. Y también Jesús sabe que al tiempo vamos a volver con miedo, con altibajos, con dudas. Jesús está en medio nuestro. Jesús siempre está entrando ahí, diciéndonos que nos ama, que nos eligió a cada uno de nosotros y sacando lo mejor de cada uno, invitándonos a vivir ese amor y recordándonos que murió, que crucificó y que resucitó por nosotros. Jesús sabe que nuestro discipulado, que nuestro seguimiento es igual que a esos discípulos que estaban encerrados, esos discípulos que estaban ahí con Tomás, con las puertas cerradas. Y hoy quería compartir un poema para terminar este momento. Un poema de Dietrich Bonhoeffer. El 9 de abril se cumplió un aniversario de su muerte. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano, un pastor alemán, que luchó contra el régimen nazi, que se opuso a él. Un pastor que escribió mucho sobre el discipulado en dos libros muy importantes, Vida en comunidad, o El precio de la gracia, o El seguimiento. Pero cuando estaba ahí en la cárcel, escribió un poema que define nuestros altibajos, que define esa inconstancia que nosotros tenemos. Y quería compartir ese poema para terminar este momento. Y dice así: ¿Quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con mis carceleros, libre, amistosa y francamente.
como si mandase yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien, solo soy lo que yo mismo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, pugnando por poder respirar, como si alguien me oprimiese la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y la proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? Seré hoy este, mañana otro. ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres un hipócrita y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. O bien, lo que aún queda de mí se asemeja a un ejército abatido que se retira desordenado ante la victoria que tenía segura. ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, oh Dios. En este tiempo donde hemos vivido la Pascua, en este tiempo donde el crucificado y resucitado está en medio nuestro, Él sigue apareciendo, a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestras dudas, y nos dice que nos ama y que somos de Él. Que este Dios que nos da su paz nos acompañe ahora y siempre. Amén. No temeré la lucha, si tu
Oremos. Te pedimos, Señor, que des tu paz a todas las personas que han perdido a un ser querido en este tiempo. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas con la presencia de tu Espíritu Santo, que nos da la fuerza de la resurrección. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en nuestras tareas, en nuestros trabajos, para que a pesar de nuestros temores podamos dar testimonio de ti. Te pedimos, Señor, por todas las personas que nos muestran sus manos cansadas, que están dando su esfuerzo para cuidarnos en este tiempo de pandemia y de encierro. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, que sea una iglesia que no se encierre, que se anime a salir afuera, que salga a dar la buena noticia de tu resurrección, la buena noticia de que tú estás en medio nuestro, a pesar de nuestros altibajos, dudas y temores. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que tienen poder y autoridad, que lo puedan utilizar para servir al pueblo, para servir a otros en sus necesidades. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que necesitamos, lo queremos poner en tus manos. Y lo hacemos con esa oración que tú nos regalaste, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Amén.